Bueno, vamos a hablar un poco de temas de economía. Está Fernando Marengo, economista en jefe de Black Toro. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Saludos para No, todos. no, por favor, siempre es un gusto poder ponerte en atención de nuestra audiencia y sobre todo en este tema que has abordado en tu columna de Clarín, bajo el título eh, provocador, por cierto, porque es un error esperar una nueva devaluación. Y esa es la pregunta, ¿por qué es un error esperar una nueva devaluación? Eh, Claramente la idea era provocar. Me parece Ujú, que lo logró. así es. Eh, Básicamente, yo diría, el primer argumento que se escucha mucho en la gente que está en el mercado es que hay un cociente entre el tipo de cambio y la inflación que se llama el tipo de cambio real. Cuando vos devaluás, en el primer momento eso no genera inflación, entonces te volvés barato en dólares y ahí sube el tipo de cambio real. Cuando la devaluación pasa a precios, te empezás a encarecer en dólares y ahí se aprecia el tipo de cambio real y empezamos a hablar de un atraso del tipo de cambio. Entonces el argumento es que si seguimos con esta inflación y el tipo de cambio no se mueve mucho, en un par de meses vamos a tener un tipo de cambio similar al que tenía Massa antes Ujú, de irse, que estaba muy apreciado. Y ahí yo pensaría dos cosas. El primero, si podemos decir que el tipo de cambio en abril-mayo, a pesar de que el nivel sea el mismo del de Massa, si es lo mismo, cuando vos estás haciendo un ajuste fiscal y un ajuste de precio relativo, como vos comentabas recién, todos ujú. los ajustes que tiene que enfrentar la economía, que el mismo nivel de tipo de cambio real en noviembre, cuando digamos teníamos un déficit fiscal que lo financiabas emitiendo pesos y nadie quería esos pesos y eso te generaba inflación y se te iba acelerando la inflación. Entonces lo primero, creo que el análisis es bastante básico y que se llega a conclusiones erróneas porque no puede decir que es lo mismo si el escenario cambió completamente. Lo segundo y más preocupante es porque cada vez que mueve el tipo de cambio en Argentina, inmediatamente pasa inflación. Ujú. Entonces, la historia de Argentina en los últimos 35 años, Argentina fue el sexto país con la mayor tasa de inflación acumulada y el octavo país en el mundo con la mayor depreciación de su moneda. Acabo de devaluar y pasa precio, devaluar y pasa precio. ¿Por qué? Porque todos pensamos en términos de dólares. Entonces, cuando se mueve el dólar, todos queremos recomponer nuestro ingreso en dólares. Entonces, las devaluaciones no tienen otro efecto que acelerar la tasa de inflación. Ujú. Entonces, si queremos mejorar la competitividad, bueno, vamos a hablar de las otras cosas que hacen la competitividad, que de acuerdo al único índice de competitividad global que hay hoy, que hace una universidad europea, que traquea 64 economías en el mundo, Ujú, Argentina está en la posición 63. ujú. Entonces, bueno, claramente tenemos un problema de competitividad, no se resuelve devaluando, con lo cual vamos a hablar de los otros problemas que hacen de Argentina un país con un problema de competitividad. Claro. ¿Vos entendés que el DNU y los predicamentos de la ley van en el sentido de darnos mejor competitividad? Sí, definitivamente. Lo que estás tratando de hacer, yo creo que una primer ronda, donde lo que estás tratando de hacer es bajar los costos argentinos, los costos de burocracia, todos los pasos intermedios, todos los costos asociados con toda esa burocracia, que son los costos implícitos que hay en Ujú. toda esa burocracia. Sí, definitivamente creo que sí. Y creo en realidad que falta un capítulo importante en toda la reforma que plantea el gobierno, que es lo que más te hace mejorar la competitividad, que la competencia externa. Esto suena a mala palabra en Argentina, pero digamos, cuando uno está mejor físicamente, cuando se prepara para competir. Bueno, Argentina es una economía que tiene sobrepeso, tiene hipertensión y tiene una serie de problemas. ¿Por qué? Porque está obesa, cerrada y donde nos dedicamos a cazar dentro del zoológico. Si queremos mejorar la competitividad, y creo que un capítulo que le falta a las propuestas que hace el gobierno, es clave abrir la economía. Hay que competir contra el resto del mundo, hay que producir en lo que somos competitivos y en lo que no somos competitivos, y bueno, hay que ver cómo se retransforma eso. Claro, bueno, ahí hay, por ejemplo, discusiones y debates, ¿no? Le han exigido bastante, más que nada en redes,
al gobierno que incluye la eliminación de las ventajas fiscales que tiene Tierra del Fuego, ¿no? Diciendo, bueno, miren, esto beneficia a dos grandes grupos, uno es Newsan, el otro es siempre se cita al dueño, en realidad a Nicky Caputo, Mirgor. Bueno, es todo un tema. Yo el otro día me planteaba, digo, bueno, a lo mejor no se puede hacer de una, porque hay una situación social que no se puede ignorar, pero habría que empezar por hacer algunas cosas sensatas. Por ejemplo, nunca entiendo por qué todas las partes que van a Tierra del Fuego no van directamente en barco a Tierra del Fuego y no vuelven por barco a los grandes centros de consumo y todo se hace por camión, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que se podrían ir modificando, resolviendo. Lo mismo pasa con el tema laboral. Yo creo que buena parte del tema laboral cambiaría si el querellante se tiene que hacer cargo de las costas y pierde. Y a lo mejor podríamos hacer ese cambio sin tener que modificar toda una ley y enfrentar tanto ruido, ¿no? Parece que hay cosas. A ver, sí. Claramente a una persona que está obesa, con sobrepeso y con problemas, no la puedes competir de un día para el otro, la tenés que preparar para la competencia, con lo cual nadie dice que mañana abramos la frontera y que nos invadan de productos y listo. Ahora creo que la discusión es clave, porque acá, a ver, siempre lo que uno escucha es si nosotros abrimos la economía nos inundan de productos chinos que no podemos competir y los chinos explotan a los empleados, entonces ¿cómo hacemos para competir? Entonces mejor no cerremos. Más allá de si es cierto o no, que ese es otro debate, ¿qué se logra con eso? Lo que se logra con eso es que haya un sector productivo que no tiene competencia externa, entonces maneja el mercado interno, entonces al final del día tenemos peores productos a precios mucho más altos que los internacionales, y eso que decimos es para protegernos de los chinos, en realidad es un beneficio adicional para el empresario que lo paga el consumidor local. Lo que estamos haciendo es una redistribución de ingresos dentro del país que los chinos ni se enteran. Entonces el consumidor paga más y el empresario recibe más, y esa es la redistribución que estamos haciendo dentro de Argentina. Entonces definitivamente creo que esa discusión es clave para el futuro de Argentina. A ver, la competencia lo que te hace es asignar los recursos de manera eficiente. En un país cerrado, creemos que podemos producir autos, heladeras, celulares, soja, petróleo. Ningún país del mundo produce todo y se autoabastece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser eficientes, y claramente la eficiencia asociada con la productividad está asociada a la competencia. Entonces creo que ese capítulo es clave. Dentro de la reforma laboral, lo mismo. A ver, nos cansamos de hablar de que las reformas protegen al empleado y que van... Somos 45 millones de argentinos y hay 6 millones de empleados registrados, que esos 6 millones de empleados registrados, sindicalizados, son la clase alta de Argentina. Después tenés otros 6, 8 millones que están en la economía informal, que no hacen aporte, que la inflación se los come vivo. Entonces, a ver, todo un discurso absolutamente cínico. Estamos hablando de el 10% de la población. Y el otro 90%, del otro 90% no habla nadie, digamos. Hablamos de todo lo que es estatal y todo lo que está fuera del radar, todo lo paraestatal, nadie se anima a hablar, nadie dice nada, ni nadie defiende ningún interés. Bueno, ahí hay un tema que me parece a mí que es lo que pone Milei en discusión en sus propios términos, que es que dentro de lo que fue Argentina en su nacimiento, consolidación como nación y crecimiento en la mítica década del 80 del siglo XIX, al amparo de una constitución republicana y liberal. Dentro de ese esquema, sin modificarlo, desde el 43 en adelante, y muy en particular en los 60, en el Onganiato, se construyó una estructura económica socialista, que es lo que hoy por primera vez me parece que lúcidamente entró en debate, ¿no? A ver, completamente de acuerdo. Si uno se fija, el PBI per cápita es la riqueza que genera el país por habitante. Argentina hace 100 años tenía un PBI per cápita que era 2,5 veces el promedio del mundo, y hoy estamos por debajo del promedio del mundo. O sea, los últimos 100 años, Argentina, si no hizo todo mal, hizo muchas cosas mal. Y es llamativo como a lo largo de esos 100 años, en realidad creo que hay un tema ideológico que apunta el presidente, pero hay una constante,
que es la volatilidad, la tasa de inflación creciente, la depreciación de la moneda, y siempre el factor común detrás de eso es el déficit fiscal. Entonces, más allá del tema ideológico, yo creo, filosófico eventualmente, yo creo que hay un tema económico que es la compulsión argentina a que el Estado gaste y reparta más de lo que recauda. Entonces eso te genera un serio problema de financiamiento, y ese financiamiento lo hago emitiendo deuda y llega un momento que no te puedo pagar la deuda y te hago un default de deuda, o lo hago emitiendo pesos y terminas estafando a la gente tenedora de peso con inflación. Entonces, claramente creo que más allá del tema filosófico que plantea el presidente del socialismo, que podemos compartirlo o no, hay un tema estructural que también lo plantea el presidente. Dice, acá hay que eliminar el déficit fiscal. Absolutamente, es el origen de todos los problemas argentinos, el déficit fiscal, y ahí empieza la discusión, que la discusión es, ¿y cómo hacemos? A ver, es muy sencillo, ¿cómo se baja el déficit? ¿Cómo bajo yo en mi casa si tengo un déficit que todos los meses tengo que gastar mis ahorros para vivir? Aumento mi ingreso, bajo mi gasto. No hay más ciencia que esa. Después empieza la discusión filosófica, no, pero, a ver, esto de la restricción presupuestaria, y yo siempre digo, la economía funciona en algún momento como las leyes de la física, es inevitable. O subir los ingresos o bajar los gastos. Y después empieza, obviamente, que es lo que vivimos estos días, lo que se llama el War of Attrition, digamos, la guerra de desgaste. Que la guerra de desgaste es, tiramos la perinola y pierden todos. Y empieza la guerra de decir, no, yo voy a perder menos, yo no pierdo, que ajuste vos más, que ajuste el otro, que, bueno, es lo que estamos viendo hoy. El ajuste se vuelve inevitable, y ese ajuste que se vuelve inevitable empieza la discusión entre los factores de poder para ver, no, yo no voy a pagar el ajuste. Y justamente en esa guerra de desgaste, ¿quiénes terminan siendo los ganadores? Y terminan siendo los ganadores los que están más sindicalizados, más formalizados, con más representatividad. ¿Y quiénes son los perdedores? Y los más débiles, los que no están sindicalizados, los que no tienen representación. Entonces, ¿quiénes ganan? Los poderosos. ¿Quiénes pierden? Pierde el pobre, pierde el empleado informal, pierde todo el que está fuera del sistema. Y de ese nadie habla, ¿no? Tal cual. Por eso, afortunadamente, aquí de eso estamos hablando. Gracias, buena jornada. No, por favor, un placer. Tengan buen día. Muchas gracias por llamar. Bueno, este era Fernando Marengo, economista en jefe de Black Toro.